noches, hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor que nos podemos reunir nuevamente por esta plataforma del Facebook. Damos gracias al Señor que nos permite esta oportunidad para nosotros poder llevar el mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Es una noche especial donde nosotros dedicamos un devocional al Señor, a la iglesia, preparándonos para ser el servidor eficaz. Amén. Un siervo eficaz. Un siervo eficaz, un servidor eficaz. Gloria a Dios. Porque necesitamos servir de manera eficaz en la obra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hoy tenemos entonces una oportunidad más de compartir la palabra del Señor. Vamos a estar comenzando esta serie de estudios que el Señor nos ha dado este título, el servidor eficaz. Gloria sea al Señor. Y nosotros de esta manera vamos a introducirnos con lo que sería, después de ser empoderados con el Espíritu, nosotros recibimos estos dones, pero vamos a estudiar progresivamente y hoy vamos a comenzar con parte de esto, porque es un estudio lo vamos a tratar de condensar lo máximo que podamos. Es muy largo, por supuesto. Estamos hablando de lo que el Padre nos da como dones naturales, como nacimos, ¿verdad? Lo que da el Hijo y los que da el Espíritu Santo. Amén. Entonces saludamos a todos los hermanos. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Dios les bendiga a cada uno, hermanos. Dios me los guarde. Gloria a Dios. Les habla el pastor Héctor Castellanos junto a mi esposa Lismari de Castellanos. Gloria a Dios. Estamos juntos, trabajando en equipo, Amén. Gloria a Dios. haciendo todo lo posible por transmitir este mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es un placer para nosotros llevar la palabra del Señor, un regalo, ¿verdad? Que el Señor también nos ha permitido servirle. Amén. Gloria a Dios. Porque dice que de lo vil del mundo nos llamó. Amén. Gloria a Dios. Y damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad y por el privilegio de llevar su palabra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar para que podamos Amén. dar inicio formalmente. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermanos de Casa de Fe, Gloria a Dios. gracias al Señor por sus vidas. Si usted se está conectando en este momento, comparta con los demás hermanos. Pásele el mensaje a los demás hermanos que estamos dando el servicio ya. Gloria a Dios. Y usted, amigo que nos escucha, que nos ves, y los que nos vayan a ver posteriormente también, Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor, tengamos unos minutos de estudio de la palabra del Señor y oremos al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Gloria a Dios, Jesús, Señor. bendecimos tu nombre. Sí, Señor, delante de ti. Alabamos tu nombre, Estamos Señor. agradecidos de tu Tú eres amor, santo de y tu maravilloso. de tu fidelidad, Señor, Eres un Dios de tu fiel. poder, Padre. Eres un Dios Esa bueno. misericordia que nos alcanzó. Eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, por Eres tu amor. santo, santo, Gracias, santo. Señor. Solamente tú mereces la adoración, Señor. Solamente tú fuiste capaz de hacer ese sumo sacrificio por la humanidad. En el nombre de Por Jesús, eso nosotros estamos en este lugar hoy. Gloria a Dios. Sí, Porque Señor. a ti te ha placido tomar de lo vil del mundo, Sí, Señor, donde para estábamos vernos. nosotros muertos en delitos Sí, y Dios, pecados, Señor, aleluya. y tú nos has dado una oportunidad nueva, una En el nombre de razón, Jesús, Señor. la verdadera razón de la Gracias, existencia Gloria nuestra. a Dios, Señor. Tú eres nuestra porción Amén, y tú eres Señor. nuestra Sí, esperanza. Señor, Tú eres nuestra nuestro Señor. escudo, tú eres nuestra roca Sí, sí. fuerte, Aleluya. tú eres nuestro castillo. Gloria a En Dios. ti estamos confiados, Gloria a en Dios. ti esperamos Amén, confiadamente, Sí, Señor. Dios. Y te damos la gloria a Gloria a ti Dios. y proclamamos tu Aleluya. misericordia Gracias, Señor. que has derramado en nuestras Gloria a vidas. Dios. Tu gracia nos Amén, sostiene. Señor. Tu Gloria a gracia Dios. nos ha Amén, sostenido. gloria a Dios. Por eso estamos Amén, Señor. tan agradecidos de Bendice ti. a cada uno, Señor, Sí, los que Señor. está conectado en este momento. Bendice su Sí, hogar. Señor. Bendice su sus familia. vidas, Señor. Y Bendice Espíritu sus Santo, vidas, guíanos, Señor. Señor. Háblanos, Bendice Señor. a cada Enséñanos, uno, Padre. Señor. Los hermanos que Enséñanos, nos Señor. siguen, los pastores Sí, que nos apoyan, Sí, las Señor. personas, los amigos Sí, también que Señor. están en tantos lugares, Gloria a Señor. Dios, Señor. Y Eso tantas que personas que Señor. pueden
y posteriormente también les llegan estos mensajes, Amén, Señor, Gloria que a tú Dios. les puedas bendecir. Amén. En el nombre de Jesús te Sí, damos Señor, gracias, te Padre damos, Santo. Señor. Que la gloria sea para tu Hijo, Padre Santo. Amén, gloria a Dios. Amén, Señor. Amén, Y gloria a amén. Dios. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a comenzar. Bien importante, el don de profecía que introdujimos en el estudio pasado. Hemos visto algo bien interesante en esto, porque los dones que han sido dispensados por el Padre, que los encontramos en Romanos, en capítulo 12, luego también vamos a encontrar los dones por el Espíritu, que los vemos en 1 de Corintios, y también vemos los dones impartidos por Jesús, que los vemos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Allí vemos entonces la dispensación de todos estos dones que precisamente vienen para que nosotros sirvamos eficazmente en la obra, podamos ser servidores eficaces. Hemos sido empoderados, hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero viene una acción ahora de estar ejecutando diariamente en el servicio de la obra como tal. Entonces, en el culto que rendimos al Señor, en el servicio que hacemos en la iglesia, cuando vamos y evangelizamos, cuando vamos y oramos por las personas que tienen necesidad, cuando vamos a esos hogares, porque sabes que es importantísimo que visitemos, que nosotros podamos llevar el mensaje a las personas en sus mismos hogares. Y esa es una de las acciones que tanto yo he compartido con mi esposa, que las damas en la iglesia forman un ministerio de visitación muy importante. Entonces, esto de tener estos dones que están dispensados para ser más eficaces en la obra, nosotros debemos estudiarlos con precisión, destacar puntos relevantes que hay en la dispensación de este don de profecía, que es el que vamos a estar estudiando, y que nosotros debemos manejar muy bien la información. Amén. Amén. Para eso les invito a buscar en su Biblia en Romanos 12, capítulo 12, versículos 3 al 8. Y dice así la palabra del Señor: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. El apóstol Pablo se refiere a los creyentes: no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, como se ve uno a sí mismo, influye en sus relaciones a otros. Amén. No permitamos que el orgullo nos inflame. Gloria a Dios. Y ni que la falsa humildad subestime su autoestima. Hay muchos que se creen superiores a los demás. No. Dice el apóstol que pensemos en nosotros mismos con cordura. Gloria sea al Señor. Y que pidamos a Dios que nos ayude a usar esa mente renovada que Él hizo en nosotros, que Él transformó nuestra mente para evaluarnos a nosotros, hacernos una autoevaluación. Amén. Gloria sea al Señor. Y Romanos 12:3 dice que fe, como se usa en el versículo 3, tiene un sentido diferente. Completamente, ¿verdad? Aquí denota el poder espiritual dado a cada cristiano para el cumplimiento de su especial responsabilidad. La medida de fe se refiere a la capacidad espiritual o al poder dado a cada persona para realizar
su función en la iglesia. En Cada la uno iglesia. tiene una función. Amén, gloria a Dios. Como hablamos anteriormente, el cuerpo, somos un solo cuerpo, la cabeza es Cristo. Amén, Amén, gloria a somos Dios. miembros de este cuerpo y cada uno tiene una función específica. Amén. No tenemos ese que uno mayor que otro, porque todos los miembros son necesarios y cumplen funciones diferentes. Ahora, teniendo diferentes dones, que eso es lo que hablamos que era de los dones, que es el griego charismata, son una forma de gracia del griego charis. Pablo vincula su ministerio con la gracia de Dios para capacitar. Gloria Que sea al entonces Señor. son los dones, son los regalos que Dios depositó en cada uno de nosotros. Como Amén. hablábamos de estos dones, nacemos ya con ellos, amén. Este tipo de dones. Entonces son los que podremos decir precisamente que son los dispensados por el Amén. Padre. Gloria a Y en Dios. cuanto a esta dispensación de estos dones, o sea, nosotros nacimos con estos dones, pero que debemos ponerlos a disposición. Porque cuando viene la llenura del Espíritu a nuestras vidas, estos dones con los cuales nosotros ya hemos sido capacitados previamente, ya hemos nacido con esto, el Padre nos ha dado estos dones, pero ahora nosotros necesitamos la llenura del Espíritu para que estos dones, de manera natural como estamos, vengan a ser llenos, nosotros llenos y capacitados para poder entonces poner en las manos del que, el que puede hacer las cosas sobrenaturales. Porque no se trata de una situación de intelecto, se trata de una situación que es el Espíritu Santo el que inspira a cada uno de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Estos dones son dados para usarlos en el servicio de la obra, gloria sea al con el Señor. propósito. Nosotros nacemos con un propósito, ¿verdad? Y entonces ese don es para poder cumplir el propósito por el cual nosotros hemos nacido. Es una capacidad especial que el Señor nos da. Imagínese a cada uno. usted una persona que enseña, un profesional que se ha capacitado, que ha estudiado precisamente para enseñar con su intelecto, con la pedagogía necesaria, con las estrategias de evaluación, las estrategias para impartir la clase. Entonces, si esta persona ahora es llena del Espíritu Santo, Amén. llena de la gracia del Señor, entonces vemos cómo ahora de manera sobrenatural esta persona es empleada por el Espíritu, llena del Espíritu, y los mensajes, ese mensaje que va a impartir esta persona ahora viene ungido por la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces esto es dado, esos dones son dados, dispensados por el Padre a cada creyente. Son dadas a cada creyente y tienes que ver con la habilidad para hacer bien ciertas cosas. Amén. Son dones naturales con los que usted y yo hemos nacido. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, yo pienso en el profeta Joel 2:28. A toda carne, o sea, para todos, está disponible para todos. Gloria sea al Señor, que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y también son impartidos por el Espíritu Santo, como les dije, que los vemos en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10. Gloria sea al Señor. Si la hermana me ayuda a leer esta. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Gloria sea al Señor. Profecía. Según Romanos 12:3, de lo que hoy vamos a hablar, el don de profecía,
es hablar con franqueza, con claridad, estando bajo la inspiración del Espíritu Muy Santo. importante. Demostrar un valor en cuanto a lo moral y un inquebrantable compromiso con los valores dignos implícitos en la palabra de Dios. Este don nos hace influenciar a todos los que están en nuestro entorno. Amén, gloria a Dios. Con un espíritu positivo de justicia social y espiritual. Amén. Hay algo bien importante de destacar, sobre todo en este don, ¿verdad? Porque son tres categorías que estamos nombrando, que estamos introduciendo hoy, tres categorías bien importantes, impartidas por el Padre, impartidas por el Hijo, dispensadas por el Espíritu Santo. Entonces, pero en los tres involucra directamente aspectos proféticos. Y esto es algo bien importante que nosotros debemos estudiarlo así, con mucho detenimiento, porque están entre los tres categorías de dones impartidas por el Señor, ¿verdad? Están dispensadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. En la primera categoría, la del Padre, que es Romanos 12, que ya lo hablamos, que son los 7, se destaca lo general. Amén. Aquel nivel de don de profecía al alcance que tú estabas hablando, que es en Joel 2:28, que hablaba sobre toda carne. El don de profecía dispensado por el Espíritu Santo. En este aspecto, el don de profecía se refiere a la inspiración sobrenatural, hasta el punto que al hablar en lenguas y su respectiva interpretación se incluye en esta categoría. Entonces eso es algo bien importante, porque precisamente cuando se habla en lenguas, si hay la interpretación, cumple una función de edificación del cuerpo de Cristo. Cuando no hay una interpretación, el apóstol hace una referencia bien importante allí, que es mejor que oremos para nosotros, hablemos para nosotros. No, importante, nos estamos comunicando directamente con Dios. Así que esa comunicación sería entre Dios y nosotros. Pero cuando, hablando misterios, está implícito que podamos tener la interpretación de esa lengua, va a ser para edificación. Entonces, por esa misma razón está incluido aquí, de que viene la palabra profética en este caso, la interpretación, porque es bien importante. Nosotros hemos visto cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre el profeta, ¿verdad? Venía sobre el profeta con una función específica de traer un mensaje para exhortación, para advertencia, para corrección, pero sí Señor, para guiar. Pero ahora en el Nuevo Testamento vemos unas situaciones, no es que difieren, pero hay unas características bien importantes y tienen mucho que ver con la conducta, tienen mucho que ver con el comportamiento, tiene que ver con el testimonio público. O sea, son muchas cosas que están implícitas allí y que debemos ser muy cuidadosos, porque no le vamos a pasar de largo a ninguno de estos detalles. Amén. Trataremos en lo posible, gloria sea al Señor. Primera de Corintios 14. Así, sí Señor, 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y como les dije, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gloria sea al Señor. Entonces vemos en lo dispensado por el Padre, pero vemos aquí cómo lo dispensa el Espíritu también. Gloria sea al Señor, ese don de profecía. Gloria sea al Señor. En Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Este don de oficio de profeta, bueno, ahorita es muy usado, ahora todo el mundo quiere ser, ahora son profetas, ahora son apóstoles.
dice que el don de oficio de profeta constituye otro aspecto del don de profecía dado por Cristo. Amén. A la iglesia. Amén. A través de los ministerios individuales y los que los desempeñen, ojo con esto, deben llenar tanto los requisitos del Antiguo Testamento sobre la fidelidad del mensaje y cumplir con lo establecido en el Nuevo Testamento con respecto a las normas de vida y de carácter para ejercer el liderazgo espiritual. Gloria sea al Señor. Entonces estos son bien importantes, estos aspectos que deben cumplirse, tanto lo que eran las exigencias en el Antiguo Testamento como las que son en el Nuevo Testamento, porque es una responsabilidad muy grande y evidentemente que cuando se desempeña ya el don de ese oficio de profeta, ¿verdad? Entonces nosotros debemos analizar algo bien importante, lo que dicen las Escrituras, cuando habla claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y también dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces vemos que la palabra del Señor nos indica cómo podemos nosotros interpretar bien esto del oficio de profeta, esto de las profecías. Es bien importante. ¿Por qué? Porque ya la palabra fue inspirada. Ya la palabra fue inspirada. No le podemos añadir ni quitar. Entonces, todo lo que vemos este oficio de profeta, lo vemos básicamente, lo vemos desde un cierto punto de vista, no es totalmente este punto de vista que sea única y exclusivamente así, pero sí desde un cierto punto de vista debemos analizar con mucho cuidado esta situación. ¿Por qué? Bueno, el oficio de profeta, cuando se estaba fundando la iglesia como tal, en los primeros pasos de la iglesia, las personas no tenían la palabra completamente, las escrituras no estaban condensadas en un libro como usted y yo lo tenemos a disposición en este momento. Nosotros buscamos la Biblia y comenzamos a leer, ya está en línea, usted lo puede buscar en línea, hay muchísimas formas de conseguir una Biblia en este momento, pero para aquel entonces necesitaban el profeta. ¿Por qué necesitaban ese ejercicio propiamente? ¿Por qué? Porque precisamente la palabra no estaba escrita a disposición de cualquier persona. Nosotros somos súper privilegiados en este instante. En estos tiempos tenemos un privilegio muy grande, que podemos tener a disposición todas las escrituras. Y entendemos las escrituras como las que están en el canon de las escrituras. Bien importante. Todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que fueron precisamente condensadas allí, inspiradas por el Espíritu Santo, y que son en las cuales nosotros basamos nuestra fe, nuestra conducta de vida. Nosotros la basamos precisamente en lo que está en las Escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento entendemos que venía porque era necesario. Era vital para el pueblo ser guiados. En el Nuevo Testamento también era necesario y vital, y lo sigue siendo hoy. No quiere decir que entonces el ejercicio del profeta esté excluido en estos tiempos. No, de ninguna manera. Por el contrario, la palabra puede venir de revelación, pero con respecto a lo que ya está escrito. Eso nunca puede estar obviado. Con respecto a lo que ya está escrito, con respecto a lo que ya el Espíritu inspiró para que esta palabra, porque quiero que entendamos, la palabra no es inspirada por el intelecto del hombre, es inspirada por el Espíritu. Con el intelecto el hombre escribió, con el intelecto el hombre la imprimió. Entonces entendamos, con ciertos caracteres, por supuesto, porque estaba implícito allí el carácter de la persona que lo estaba escribiendo. Sí, somos seres humanos.
el estilo perfectamente, pero inspiradas por el Espíritu Amén, Santo. gloria a Amén. Dios. Aleluya. Ahora vemos que es el término profeta, o que se conoce como profeta. Son aquellas personas inspiradas y ungidas que hablan el mensaje de Dios con poder. Profecía es una predicción divinamente inspirada y una declaración ungida. ¿Qué quiere decir eso de ungida? ¿Qué quiere decir eso de inspirada? Ya sabemos lo que es inspiración, pero ungida. La presencia del Espíritu Santo, la Shekinah del Señor está allí. Por eso viene esa palabra de manera sobrenatural. No es con el intelecto del hombre. Amén. Y es algo revelado que no es conocido por la persona, sino que viene en el momento y Dios lo revela. Amén. Algo escondido, ¿verdad? Sobre todo que a veces cuando se está hablando, sobre todo el Señor está hablando, mucha gente llega y pasa eso y sepa, tú hablaste algo de con esa persona, porque es sorprendente. Nuestro Dios es sorprendente, nuestro Dios es todopoderoso y todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Amén, gloria a Dios. La segunda es una proclamación sobrenatural en un lenguaje conocido. Las personas entonces deben entender qué es lo que se está hablando. Por eso es importante de que si es en otra lengua, si es en una lengua angelical, tiene que haber la interpretación para que entonces esta sea altamente eficiente. Debe ser entendible el mensaje, debe ser digerible, en un lenguaje digerible, que las personas que lo escuchen puedan entender, podamos entender. Amén. Es una manifestación del Espíritu de Dios y no del intelecto del ser humano, porque ahí hablan también de las emociones. Gloria a Dios. Mucha gente trata de decir, bueno, Dios dijo, sí, o Dios va a hacer, pero son las emociones. Y tiene que ser, es el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios habla, se cumple. Cuando sí, es de Dios, se cumple, hermano. Cuando no es meramente emoción de la persona. es bien importante. Por eso aquí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 7, en la primera epístola de Corintios, dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es bien importante entonces que si viene una palabra, debe ser para provecho, Amén. para edificación. Amén. Para Y lo que habla, exhortación, y para para liberación. exhortación. Muy Amén. importante. Gloria a Dios. Y hay un enfoque que hizo la hermana al principio, que es bien importante y no lo olvidemos. No es para vanagloria personal, no se utiliza para destacarse, no lo da el Señor para que la persona, porque he visto cosas tan increíbles ni de explicar, he visto, sí, y de justificar. He visto en una oportunidad, vi una persona que sus seguidores, el supuesto profeta, venía en un avión y entonces sus seguidores estaban tirados en el suelo porque este hombre no podía pisar el suelo porque estaba demasiado contaminado según él. Era una contaminación muy grande que había y entonces él era súper mega santo y no podía ni pisar el suelo. Y el Señor caminó por esta tierra, gloria sea al Señor. Entonces por eso no podemos inflar esta situación, hay que ser humildes, amén. Gloria a Dios. Y sobre todo para que el que tiene que ser conocido, y siempre lo estamos diciendo, es el Señor, amén. Amén. No ni siquiera nuestro nombre, porque nosotros como todos los demás moriremos, pero el Señor es quien tiene que ser conocido, porque el Señor es el que salva, el Señor es el que sana, el que restaura, el que liberta, el que transforma, es Él. Amén. Gloria a Dios. Nosotros somos simplemente siervos. Amén. Que somos usados para la gloria de su nombre. Amén. También en 1 Corintios 14:31 dice que este don puede ser poseído y practicado por todos los que han sido llenos del Espíritu Gloria Santo. sea al Señor. Amén. Gloria a Dios. 14:31. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan
y todos sean exhortados. Gloria sea al Dios. Lo que Señor. estamos hablando de la exhortación, que no es, por ejemplo, hay muchas cosas que a veces están ocultas para nosotros como hombres, como personas, pero para Dios no hay nada oculto que no haya ser manifestado, dice la palabra. Cuando viene ese don de profecía para exhortar, Amén. para transformar, para liberar a esa persona, amén. Recuerdo que una vez estaba hablando, sobre todo un hermano que fue de aquí de Texas a Venezuela, y él contaba su testimonio que él estaba en una pandilla y estaba huyendo porque lo iban a matar, y él se escondió y había una campaña, y dice que él estaba escondido en unos arbustos, y el que estaba dando la predicación estaba hablando a su vida, estaba hablando de él, y él sorprendido salió de donde estaba escondido y llegó ahí donde estaba el hombre hablando de él, porque tenía un propósito. Ese es nuestro Dios, que nos llama, amén, que nos saca de lo que estamos haciendo, de lo que no era agradable a Dios, nos saca a su luz admirable para cumplir un propósito específico que cada uno de nosotros tiene. Amén. Gloria a Dios. El otro punto es poner en acción el intelecto, la fe y la voluntad, pero su ejercicio como tal no se basa en el intelecto, pues constituye un mensaje del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria. Entonces hay que ser cuidadoso, porque evidentemente, como esta observación bien importante, conseguimos esta observación, la conseguimos en uno de los puntos bien importantes para nosotros, porque lo venimos destacando. El intelecto, la fe que podamos tener, que tenemos, y la voluntad nuestra propiamente, porque el que va a hablar, Dios va a utilizar este vaso, este instrumento, es el ser humano el que va a hablar, pero es un mensaje del Espíritu Santo. Amén. Es un mensaje del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces hay una influencia bien importante, como lo que hemos venido viendo a través de la historia. El mensaje viene, se tiene que ajustar entonces precisamente a todo lo que está establecido en la palabra, a todas las enseñanzas, a todas las normas establecidas. Como lo vemos en el Nuevo Testamento, una persona que debe tener un comportamiento, una conducta que hable de Dios sin necesidad de expresarlo con la voz, sino que precisamente expresarlo con acciones. Entonces, hay que ser cuidadosos, respetuosos, escuchar, verificar con la palabra si está de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Entendemos que el mensaje puede venir para revelación exclusivamente de una persona. Vemos la manifestación de los dones, vemos la palabra de ciencia, viene la palabra de sabiduría. Entonces, en una persona no se va a manifestar un solo don. En una persona vemos que hay manifiesto varios dones, pero con el propósito exclusivo siempre, exactamente, porque hay una razón. Donde usted está, hermano, hermana, donde usted está, Dios lo tiene con un propósito en ese lugar. Y donde Dios nos llama, precisamente para que cumplamos una función dentro del cuerpo. Cuando todos en armonía trabajamos en pro de la cabeza que es Cristo, cuando nuestro mensaje está basado en Cristo, cuando es Cristo la cabeza, cuando Cristo es lo que mueve todo nuestro ser, entonces cuando nosotros abrimos la boca, el Espíritu Santo nos da la palabra, nos da la exhortación, nos da la edificación, nos da la corrección y nos está guiando en amor, nos está guiando para que seamos entonces, ¿qué es lo que necesitamos ser nosotros? El servidor eficaz que requiere la iglesia
de los últimos tiempos donde estamos, en este tiempo donde estamos que nos tocó vivir. Amén. Son tiempos difíciles, tiempos coyunturales donde hay cambios tremendos, pero donde ahora, donde hay tanta manifestación de pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Amén. Eso multiplicado el amor. También algo que quería añadir, que el Espíritu nunca habla para humillar, sino que a mí me fascina, me encanta lo que es del Señor, porque cuando la palabra viene a nuestras vidas, porque ahí estamos entonces nosotros confrontados con Dios, ¿verdad? Vemos lo pecador que somos, reconocemos nuestra condición de pecador, pero así como cuando reconocemos y lo recibimos, así mismo el Espíritu Santo va pasando ese bálsamo de sanidad en nuestras vidas, Amén. de liberación, de restauración, de transformación, para ser un servidor eficaz. Pero nosotros necesitamos conocer nuestra identidad, tener esto, saber qué somos, quiénes somos, para qué somos aquí necesarios. Y como hablamos, no somos indispensables. Nadie es mayor que otro, porque dice que todo por Dios no tiene sección de personas. Todos somos comprados a precio de su sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y somos, para eso nos sacó de allí, de esa condición de pecador. Ahora, para tenernos, ¿verdad? Ahora como somos hijos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea No Señor. es que no vamos a pecar, porque mientras estamos en la carne, pero una cosa es pecar ya deliberadamente, ya sabiendo, según ya la palabra, lo que es el pecado. Amén. Amén. Entonces, lo que digo, nosotros debemos esforzarnos a ser esos servidores eficaces, que es necesario, tan necesario en estos momentos. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a seguir nosotros desarrollando este tema de los dones, porque el servidor eficaz pues requiere de los dones precisamente para ser eficaz. Entonces hoy hablamos, por supuesto, debemos tener claro que hay mucho que hablar de este don de profecía, hay muchísimo, muchísimo que hablar, pero nosotros quisimos hacer un enfoque desde un cierto punto de vista. No podemos abordarlo completamente, no queremos ofender a ninguno de los profetas que en su ejercicio de profeta en este momento están activos dentro del cuerpo de la iglesia. Por el contrario, reconocemos lo importante y vital que es tener el don de profecía en la iglesia. Para nada, es importantísimo, y Pablo precisamente lo habla y hace el enfoque de que procuremos todos profetizar, procuremos todos profetizar. Entonces, nosotros como servidores eficaces procuremos este don, amén. Gloria sea al Señor. Entonces, vamos a estar terminando por hoy, pero ¿qué le parece si saludamos a nuestros hermanos? Ok, sí, gloria a Dios. Sí, vamos a saludar a los hermanos que también nos envían saludos. Gloria a Dios, el hermano Isensal. Gloria a Dios. Bendiga, Giovanna Montilla, Diana Gaitán, Carmen Rodríguez, Edía Costa, el hermano José Baldomero, allá en Venezuela, Dios le bendiga también. Gloria sea al Señor. Marcela Quiroz, gloria a Dios. Dios le hermana bendiga, Yelmeri también. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Nuestra hermana Jessica, allá en Cartis, Dios te bendiga, Jessica. Qué bueno, Jessica, Dios te bendiga allá en Gloria a Cartes. Dios. Marisol Palomino, gloria a Dios, Dios te Hermana, bendiga, Dios hermana bendiga. Mari. Mariboni también, gloria a Dios. El La Perú, pastora El Claudia, Salvador, Pastora Claudia, gloria a Claudia Dios, Dios le Medrano, bendiga, gloria a hermana. Dios. Dora Domínguez, la hermana Dora, Dios Gloria te sea al bendiga. Señor. Posa Silva, el hermano José Díaz y el hermano Gloria a Dios. William López. William, Nuestra Dios le hermana bendiga. Elena García, que estamos orando. Gloria, al sí, Señor. estamos orando por nuestra hermana Gloria a Dios. Elena. También quiero que oremos y le mando un saludo a la hermana Lina González, gloria a Dios. Gloria a La hermana Dios. Lina se quemó su pie, entonces estaremos orando también por usted, hermana Lina, gloria a Gloria a Dios. Dios. Asimismo le invito también, hermano, que por favor nos ayuden a orar por el hermano Víctor Álvarez. Sí, Señor. Seguimos orando por el hermano Víctor y seguimos orando también por la hermana Perla, la hermana Corina y por Vitorino, por el bebé Vitorino, gloria Gloria a sea al Dios. Señor. Que Dios obre un milagro. Amén. Bendito En sea el ellos Señor. y sobre Gabriela también de Sí, Caracas.
Y sobre en Mari, Amen. en mí, ajá. Por ella también, para que Dios restaure su corazón y también haga un milagro en esa relación. Amén. Gloria Amén. a Dios. Nosotros somos un milagro, gloria Amén. a Dios. Un milagro Gloria de a nuestra relación es un milagro de Dios cuando nosotros dejamos que el Señor actúe en nosotros. Amén. Se puede ver Sí, Señor. los milagros hechos. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, hermanos que han estado con nosotros en esta noche, Dios me les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por sus vidas, aquellos que en este momento no estamos saludando, Sí. pero siempre están presentes en nuestras oraciones y siempre nosotros hacemos un seguimiento posterior. Estamos dispuestos en oración siempre. Por favor, hermano, envíenos sus mensajes con sus peticiones. Gloria sea al Señor. Sí. Sabemos que hay muchas necesidades. No podemos cubrirlas todos nosotros, pero si nos unimos todos como un solo cuerpo, podemos entonces accionar en fe. Amén. Gloria Accionar a en Dios. fe, creyendo que Dios es el que puede hacer lo sobrenatural. Oramos entonces y quedamos despedidos de esa Amén, manera, gloria a Dios. sin dejar de invitarlos para el viernes. Para el viernes. Lo esperamos el viernes a las 7:30 en nuestro servicio de oración. Amén. Si tienen, por eso que hablaba el hermano, si tienen sus peticiones, envíennoslas. Nosotros, aparte del viernes, estamos orando nuestro altar personal, devocional. Y también está un grupo que siempre nos está ayudando, un grupo Sí, de Señor. Venezuela. Le Bendito damos sea las el Señor. gracias, ¿verdad? Por esa ayuda, porque con el Señor no hay distancia. Amén. Es un grupo en verdad que Nos nos apoya apoya. tremendamente en Sí, oración muy importante, agradecidos. y en estamos. acción también. Amén, gloria a Dios. Bueno, Y ahora como dice su palabra, el trabajo en el Señor no es no es hermano. hermano. Gloria sea al Señor. Oramos entonces Gloria a Dios. y quedamos despedidos. Padre, en el nombre Sí, de Señor. Jesús, bendecimos tu Gracias, nombre, te mi damos Dios, la gloria una por vez más, oportunidad Señor. que nos das. Exaltamos tu nombre, Mi Señor. muchas Aquí están gracias, todas Señor. estas peticiones, Sí, Señor, Señor. por cada uno de Sí, nuestros Señor. hermanos. Gloria, Cada uno sin bendícelos, excepción, Señor. guárdalos, Y Señor. aquellos que en este Ayúdanos, momento, fortalece. Señor, las personas que nos están Padre escuchando, los enfermos, pastores que nos sanos, están Señor. escuchando, los Sí, hermanos Señor, que nos están gracias, escuchando, Padre Santo, Señor, estás, tú conoces Señor. las necesidades y las Sí, mi situaciones, Dios. las En el nombre de particularidades. Jesús, Señor. Tú conoces todas las La cosas. familia, Padre Santo, en tus bendícelos, manos Señor. entregamos cada una de las Gloria a Dios. peticiones, Sí, mi la Dios. vida de cada una de las personas En el nombre de que hemos Jesús. estado orando, Señor, Gloria y de a los que Dios. nuestros hermanos estén orando en Sí, este Señor, instante, en ese y los momento. que vayan a orar posteriormente Gloria también. a Dios. En el nombre Muchas gracias, poderoso de Señor. Jesús de Nazaret, te suplicamos, Señor, Bendícelos, que Señor. la presencia tuya, Fortalécelos, Señor, venga, En Señor, el nombre sobre de cada Jesús. uno, Señor. Traigas Gloria a consuelo, Dios. Señor, Amén, traigas Padre. liberación. En el nombre de Pueda haber Jesús, milagros, restauración, pueda haber restauración, restauración, pueda haber sanidad, Padre sanidades, Santo, Señor. espiritual, Pueda haber, física, Señor, lo Padre. sobrenatural que En el nombre únicamente de tú Jesús, puedes hacer, provee, Padre Señor, si Santo. necesitan, Y Padre, Padre, mi Dios Señor. amado, que la paz de tu En el Espíritu nombre de Santo que Jesús. sobrepasa todo entendimiento Sí, sea sobre cada uno, Amén, Señor. Señor. Y de En el nosotros, nombre de Señor, que Jesús. necesitamos tu presencia, Amén, necesitamos la guianza Sí, de tu Señor, te Espíritu. necesitamos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, y danos tu palabra, Gloria a Señor, Dios. y el mensaje que tú En quieres el para nombre estos de tiempos, Jesús, Señor. En Gloria el a nombre Dios. poderoso de Jesús de Amén, Nazaret, Señor. te damos la gloria y la Gracias, honra, Señor. Señor. Amén. Amén y amén. Amén. Dios me le bendiga, Dios hermanos. bendiga, tenga Viernes buen- 7:30 p.m. Dios me los guarde.